Cordial saludo para todos. Les presentamos dos temas de gran interés. El primero, la ética empresarial y el segundo, la revolución industrial. Iniciemos con una pequeña introducción. Cuando nos preguntan acerca de la ética, brevemente pudiéramos responder que aplica para las personas naturales. Y también pudiéramos responder que se trata de un conocimiento que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Pero, ¿será que la ética es exclusiva de las personas naturales? Podríamos nosotros también decir que las personas naturales, en razón de su libertad, son las únicas que tienen la ética en sus vidas. Y en un tercer momento pudiéramos preguntarnos que si será la ética aplicable a las personas jurídicas. Qué interesante entrar al corazón de las organizaciones, de las empresas y descubrir si hay en ellas, en su caminar, en su producción, elementos éticos. Miremos entonces la relación de la empresa y la ética. En Estados Unidos, en los años 60 del siglo XX, aparece con fuerza la ética de los negocios. Y cuando nos adentramos al corazón de las organizaciones, pues sabemos que esta actividad empresarial está constituida por la actividad humana, está constituida por las personas. Y las personas, la actividad humana, está presente en todos los ambientes de esa empresa, tanto en la planeación como también en la producción. La ética empresarial, etos que exige estar a la altura de la misión organizacional. Las personas que hacen parte de la empresa buscan día tras día, con su talento, con su conocimiento, con su actuar, llegar a cumplir o alcanzar la misión que se ha propuesto cada una de las organizaciones. Los clásicos hablan de una primera naturaleza, es decir, ellos dicen que cuando se crea una empresa, se crea con una identidad, se crea con una esencia. Todas las organizaciones al nacer van a buscar algo que las haga distintas de las demás, algo que las identifique. Estas organizaciones, por tanto, se convierten en agentes morales, porque de la misma manera que las personas naturales tienen libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, también las organizaciones tienen libertad para crear un carácter o para crear otro, para mirar qué ruta toman y para lograr identidad frente a la sociedad. Hablamos aquí del hábito. El hábito no solo conlleva tomar decisiones personales justas, sino que también influye en todos los ambientes de la realidad, a vérselas. Segunda naturaleza. Los clásicos, cuando hablan de la segunda naturaleza, están refiriéndose a cómo la sociedad identifica a una organización, cómo la sociedad asume, cree en los valores de esa organización. La segunda naturaleza, por tanto, debe tener tres elementos. Primero, la transparencia. Segundo, la responsabilidad. Y tercero, la justicia. La sociedad debe mirar a la empresa con esos elementos. Una empresa que se hace creíble porque es responsable, una empresa que se hace creíble porque son justos con la sociedad y también con sus colaboradores, y una empresa que es transparente. Todo esto gracias a las virtudes. Las virtudes son los hábitos que predisponen a elegir bien. Lo contrario a la virtud será los vicios, que son esos hábitos que nos predisponen a elegir de manera incorrecta.
Continuemos con la edad industrial. En la edad industrial aparecen dos personajes, el primero Adam Smith y el segundo Max Weber, quienes presentan la gran conexión entre la empresa y la ética. Adam Smith, un profesor de filosofía moral, vendrá entonces a decirnos que la economía busca siempre libertad y también busca felicidad en los seres humanos. Viene a expresar que la economía no es solamente un intercambio, sino que la economía trae producción y trae distribución. Y en esas dinámicas de producción y distribución se hace imperativo tener un elemento ético o tener a la ética presente. Y esta ética que no solo es el amor propio, es decir, la ética que no se queda únicamente adintra de las personas, sino que es una ética que tiene consecuencias en la sociedad. Y encontramos entonces tres elementos: el hábito del cumplimiento, el compromiso y las motivaciones distintas al autointerés. Tres elementos que nos ayudan para que las empresas puedan crecer y que deja presente que existe una ética empresarial. Nos encontramos además con un segundo personaje que es Max Weber. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, este personaje intenta mostrar cómo el espíritu del capitalismo precedió a su encarnadura económica como un tipo de ética. La ética protestante en este caso conformaba ese espíritu que alentó al cuerpo del capitalismo al nacer. El empresario llamado a crear riqueza está justificado porque responde a su vocación divina en el mundo y el éxito en su tarea será signo de salvación. Bebe de las ideas de Calvino con el tema de la justificación o con el tema de la salvación, y por tanto este pensamiento de Calvino influye en la sociedad porque el ser humano debe siempre crear, generar riqueza, y también el ser humano debe buscar éxito, y por medio del éxito entonces alcanzará la salvación. Encontramos algunas críticas al pensamiento de Max Weber. Por parte del pensamiento católico, pues siempre se apoyaba la obtención del beneficio, y también la ética protestante hizo posible otra dimensión fundamental de la actividad económica, distinta a la producción, que sería el consumismo. Tendríamos las dos críticas a este pensamiento de Max Weber. Nos adentramos ahora a la edad postindustrial. Habíamos dicho que en los años 70, en el siglo XX, surge nuevamente el hablar de la ética empresarial. Existió un tiempo oscuro porque se pensaba que la empresa y la ética eran como el agua y el aceite. Sin embargo, la influencia del positivismo y también las ideas del marxismo van a favorecer la conexión o el matrimonio de ética y empresa. Encontramos muchas razones para hablar de la ética empresarial. Podemos aquí presentar 5 de ellas. La primera: hay una necesidad de crear capital social, es decir, en esta edad postindustrial se hace necesario
crear redes y estas redes que puedan generar confianza dentro de la sociedad. Segundo elemento, el fin de las ideologías viene a favorecer el crecimiento de la ética empresarial, incluso se gestan las éticas aplicadas, que tienen en el corazón ese contribuir a la sociedad, ese ayudar a la sociedad con la actividad empresarial. Podemos tener un tercer elemento. La ética es rentable para la empresa, ya que aumenta la probabilidad de ser competitiva en cuanto a su capacidad de permanecer en el mercado con una buena relación calidad-costo y adquiriendo nuevos clientes. La ética resulta fundamental en la empresa, porque si la empresa es excelente, entonces la empresa va a generar competitividad. Si la empresa es excelente, entonces tendrá más clientes. Si la empresa es una empresa ética, se hará una empresa creíble. Estas empresas que son excelentes, entonces, como decíamos hace un momento, se van a caracterizar por tener un alto nivel ético y esto les va a permitir una identidad de confianza, van a poder mantener su equipo humano y a destra van a poder crear ambientes de innovación y también ambientes de creatividad. Pasamos entonces a un cuarto elemento dentro de esto que estamos abordando y es la ética empresarial. En un cuarto elemento nosotros hablamos de la edad informacional. Con el cambio de mentalidad, entonces vamos a llegar a la necesidad de globalizar los estándares de productividad y capital, dejando de lado la protección social y el interés público. La búsqueda de grandes beneficios genera que se intensifique el trabajo con el objetivo de conseguir apoyo estatal y beneficios económicos. Tercero, la ética y la moral se vuelven como un acto propio de cada ser humano y el individualismo se convierte en un patrón característico de cada empresa. La confianza de las instituciones gubernamentales se ve quebrantada debido a los casos de corrupción y violencia que se vive en estas épocas. Todo esto entonces, y pensando en los acontecimientos que vivió la sociedad en esta edad, especialmente aquel gran acontecimiento de Estados Unidos del 11 de septiembre, viene a generar la gran necesidad de la integración de la ética, precisamente pues porque gracias a esa ética y gracias entonces al gran desarrollo que ha tenido la sociedad, las empresas pueden alcanzar su misión. El papel de la ética empresarial hoy en día y después de todo este desarrollo histórico, pues se ve necesaria para el bien de la sociedad y también para el bien de las empresas. Si una empresa no tiene en el corazón la ética, pues no alcanzará la excelencia. Si quienes hacen parte de esa empresa no son personas éticas, no tienen hábitos, no tienen en su actuar virtudes, pues no lograrán que la empresa alcance su misión. Por el contrario, harán que se pierda credibilidad dentro de la sociedad.
El segundo tema de nuestro trabajo que nos ha correspondido es la revolución industrial. Tomado del libro La riqueza y la pobreza de las naciones, tenemos el tema que nos corresponde hoy, Gran Bretaña y los demás. Este país que se ha desarrollado tanto con relación a sus vecinos, un país que ostenta una riqueza mientras sus vecinos todavía no han logrado arrancar con esto de la revolución. ¿Cuáles fueron las causas por qué Gran Bretaña tiene ese auge comercial y no otro país? Hay varias causas que nos pueden llevar a esto. La primera, y tal vez muy importante, ya en el siglo XVIII estaba mucho más avanzada que las demás naciones de su alrededor. En la fabricación a domicilio, el sistema se llama putting out, que es llevarse trabajo a casa. Hoy nosotros en este siglo apenas estamos haciendo eso. Ellos en el siglo XVIII ya lo tenían. Además supo explotar muy bien los combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo, que es una región además rica en esto. Y sobre todo implementó la tecnología industrial en el sector textil, la siderurgia, la mecánica y la energía. Otro punto, cómo potencia la agricultura, que aumenta la productividad a través de las máquinas. Se libera una mano de obra de allá de los campesinos, pero no se libera una mano de obra para quedarse en nada, sino para trabajar en otras actividades, como la producción industrial, los servicios y una infinidad de cosas. ¿Esto a qué llevó? Esto lleva a que, como podía tener poder adquisitivo, porque trabajaba en otras cosas, entonces podía comprar. Eso llevó a que pues, la demanda de alimentos se hiciera muy grande y entonces tuvieron que exportar, importar, también exportaban cosas, importaron alimentos. Lastimosamente aquí hay que hacer un paréntesis porque la importación en muchos países ha llevado a la pobreza. Colombia es un ejemplo de ello. Como importar de otros países materias primas o importar cosas ya hechas ha llevado a la pobreza más profunda por la competencia desleal en precios. Ya no, el precio del Producto Bruto Nacional no es el mismo del que es importado y además ahí el campesino pierde. ¿Por qué más entonces Gran Bretaña y no otro país? Esto comenzó en la Edad Media, con la independencia de los siervos, empezó a ser nación, y la comercialización de las cosechas y la distribución. Entonces ya no solamente eran esclavos, sino que ya era un estado donde había libertad y donde había seguridad. Cuando hay esas dos cosas, pues se potencian muchas cosas. Por ejemplo, la horticultura comercial. Ya no solamente eran las frutas y las verduras para la familia, como una huerta casera, sino más bien ya era que podíamos distribuir, que podíamos hacer mercado. También la agricultura mixta de cereales y ganado. Empezaron a mirar cómo el ganado también se podía alimentar de cereales. Y entonces la dieta incluso de las personas que viven en este punto del mundo empezó a cambiar, empezó a mejorar. Nuevas técnicas de riego, fertilización y rotación de cultivos, que es muy importante. La rotación de cultivos en el campo, las personas del campo saben que si un cultivo se rota, si una tierra se rota de cultivos, pues la tierra no se agota y da más productividad. Así la agricultura es rentable y por eso llama la atención no solamente de los campesinos y terratenientes, sino también de los aristócratas, que no les importa ponerse las botas, como literalmente decimos, para estar en un mercado, para estar en un negocio, ¿cierto? Ensuciándose, untándose de pueblo, para sacar adelante el país. Aparecen entonces aquí las primeras corporaciones agrícolas, que son espacios para intercambiar saberes, son espacios para mejorar la agricultura. Gran Bretaña, entonces, los recursos minerales pertenecen a quien tiene la tierra, diferente en nuestros países, por ejemplo, donde el subsuelo es propiedad del Estado. Allá no era de la corona, era del propietario del terreno. Por eso esto propicia la industria. Otro punto de quiebre para que Gran Bretaña vaya en este auge comercial, en esta revolución industrial, es los transportes. Comprendieron muy bien que las vías bien hechas para el comercio, las vías bien trabajadas para el comercio y
rápido de andar en las vías, pues hacía posible que produjéramos más. Y de ahí el valor del tiempo que van a hablar ellos, ¿cierto? El valor de cada minuto que podemos sacar de allí. ¿Por qué Gran Bretaña y no otro país? Para que se diera esto, no solo fue necesario las ventajas materiales que ya tenía, sino también tenía algo que es inmaterial, la cultura y las instituciones. Un pueblo que se identifica con su cultura, que se identifica con su nacionalismo, porque valoran los de ellos, pues fue posible que sacara todo esto adelante. ¿Cuáles serían las características de una sociedad ideal? Primero, saber cómo explotar, gestionar y construir los medios de producción y crear y adaptar, dominar nuevas técnicas y tecnologías. Esa es la primera cosa, saber cómo explotar y gestionar. ¿Cómo puedo yo tener estos recursos, explotarlos para mi beneficio y gestionar para que se puedan distribuir? Segundo, ser capaz de impartir estos conocimientos y la pericia a los jóvenes a través de qué? De la formación. Entonces, Gran Bretaña es pionera en la formación en trabajos, en la formación en quehaceres. Otra cosa interesante para una sociedad ideal es seleccionar los trabajadores para cada puesto en función de su competencia y los méritos relativos, promoverlos o degradarlos en función de sus resultados. Diríamos, cada trabajador para su puesto. No todos podemos hacer todo, nos vamos especializando y ese sería el objetivo de una sociedad ideal, que el puesto sea para aquel que está capacitado y se premia cuando va bien y se degrada cuando va mal, en función de resultados. Cuarto, dar oportunidades a las empresas, personales o colectivas, alentar las iniciativas, la competencia y la emulación. ¿Cómo así? Es alentar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan aportar a esa gran masa que es el país, ¿cierto? Uno solo es más difícil, pero si nos juntamos más fácil sacar adelante un país, una nación. Quinto, permitir el disfrute y la utilización de los frutos de su trabajo y sus iniciativas. Que yo pueda tener mi trabajo y que yo pueda con eso hacer lo que yo mejor quiera hacer. Ese sería como el otro ideal. ¿Qué trae esto como consecuencia? Primero, la igualdad de sexos. Aquí no hay el sexo débil y el sexo fuerte, no, sino más bien todos tenemos una función dentro del andamiaje de la sociedad y cada uno tiene su función en igualdad de condiciones que el otro. Otro, la no discriminación. Entonces, usted es pobre, entonces no se junte, usted es rico, entonces me junto con ellos y yo con los otros. Entonces no, sino todos somos iguales y todos caminamos en el mismo camino. La presencia de la racionalidad científica es empezar a pensar cómo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor y más rápido, que es lo que viene con la revolución industrial. Las instituciones de esa sociedad ideal, ¿qué garantizarían? Primero, el derecho a la propiedad privada. Yo gano mis cosas, pues yo tengo derecho a tener. Segundo, el derecho a la libertad personal. Yo en un país libre, que me sienta libre, pues es más fácil trabajar, sin que me incriminen, sin que haya corrupción. Tercero, aplicaría el derecho contractual explícito y tácito. El derecho contractual es el derecho que me da la opción, o que me defiende más bien, en los contratos que yo hago, bien sea explícitos, puestos por escrito, o tácitos, simplemente hablados, o por contrato verbal. Cada una de las partes en un contrato tiene sus pros y sus contras, sus deberes y sus derechos. Eso me permite el derecho contractual que me lo aplique. Otro sería estabilidad gubernamental, regido por normas conocidas por todos. Un régimen de gobierno regido por leyes y no por el querer de los hombres. Estas dos cosas, la libertad y la estabilidad gubernamental, me dan la capacidad de hacer empresa. Instaurar un gobierno receptivo, un gobierno del pueblo, para el pueblo, un gobierno que esté atento a las denuncias y a solucionarlas muy pronto.
un gobierno con honestidad, donde los privilegios y la posición social no deberían generar rentas. Un gobierno honesto, transparente en sus cosas. Y otro, un gobierno moderado, eficaz y honrado. Moderado en el sentido de que su gasto sea de acuerdo a sus necesidades, no exagerando. Pero además que sea eficaz en solucionar problemas, en solucionar cosas. Y muy honrado, un gobierno transparente. Esta sociedad sería honesta. Las personas considerarían que la honestidad es una virtud y también un beneficio. Lastimosamente, podemos decir que ninguna sociedad cumple con todo esto. Es la sociedad ideal. Ojalá llegáramos allá y ojalá algún día tuviéramos una sociedad de ese talante. ¿Por qué Gran Bretaña y no otro país? Gran Bretaña tuvo una ventaja de ser una nación, primero con conciencia de sí misma, marcada por una gran identidad y nacionalismo común, por una lealtad a los mismos valores y por la igualdad civil. Recuerden que fueron un reino y eso como que los unió y los marcó para siempre. Entonces hasta hoy siguen llamando súbditos, se siguen llamando a sí mismos, somos súbditos de la corona, aunque hace mucho tiempo ya son nación. El conjunto siempre es superior a la suma de las partes. Eso es interesante. ¿Sí? Entonces, cuando yo como conjunto pienso igual, como nación defiendo mi nación, pues es más fácil seguir. Cosa que no pasa en nuestros países, en nuestros pueblos. Pongo solamente un ejemplo. La cancha deportiva. Pensamos que es del alcalde y entonces la dañamos cuando sin saber que es nuestra. Esa conciencia la tiene muy bien Gran Bretaña. Además era una nación precozmente moderna e industrial. Ya se lanzó al uso de las máquinas, al uso a modernizar un poco el trabajo. Pero el factor principal para el cambio creciente fue la libertad y la seguridad de las personas. Los ingleses eran libres y afortunados. Eso es muy cierto. Eso les dio la posibilidad de progresar. Claro que también habían pobres, claro que sí, como toda sociedad, pero no miserables. Imagínense que Gran Bretaña se ufana de tender mendigos, pero sin camisa, zapatos y medias. Ninguno sin camisa, zapatos y medias. O sea, mendigos de clase, ni tan pobres, más bien como clase media de los nuestros, como nosotros. Al poder adquisitivo de las clases bajas, porque tenían poder adquisitivo, la capacidad para comprar más de lo estrictamente necesario, la clase media en inglesa fue muy grande. Y entonces esa clase media tenía la oportunidad de darse algunos lujos, cosa que también podían hacer los pobres, pero con más escasez. Ellos podían hacerlo de una manera más fácil. Entonces, ¿qué podemos decir? Así, explotando un sistema que parece paradójico, los ingleses se han enriquecido consumiendo. Eso es interesante, consumiendo sus propios productos. Esa cadena, esa cadena que se va haciendo, esa cadena comercial, ese círculo comercial, los llevó a enriquecerse porque están comprando a sí mismos. Otra cosa interesante es, los ingleses tienen la inteligencia de hacer las cosas para la gente en lugar de para los ricos. Esa gente pobre, que va a ser una clientela numerosa y fiel. Los ricos son pocos, los pobres son muchos. Los de la clase media son muchos. Ellos piensan siempre en eso, en mercado, en vender, en cómo puedo venderles y que tener. A veces las cosas buenas tienen recompensa. Recuerden, Gran Bretaña está en una isla y es un poco apartada del mundo. Eso le dio esa estrategia no pensada, sino más bien le dio ese carácter de no tener tanta influencia del exterior. Y entonces no sufrió las persecuciones xenofóbicas que habían en aquellas épocas, de tipo religioso y mercantil. La expulsión de los judíos, la expulsión de los protestantes. No le llegó mucho eso. Más bien se benefició de esas heridas que se infringían las naciones. Es así como en el siglo XVI reciben a los tejedores del sur de los Países Bajos que buscaban refugio. ¿Qué traen ellos? Saberes. Ellos traen el saber de la nueva tapicería. Con los campesinos holandeses vinieron con la técnica del drenaje y una agricultura más intensiva. En el siglo XVII, los judíos y cristo judaizantes trajeron su experiencia en las finanzas públicas y privadas. Los
hugonotes, que son los partidarios o seguidores de la doctrina calvinista francesa, que también fueron expulsados. ¿Qué traen ellos? Eran comerciantes y artesanos, aportan su red de contactos religiosos y familiares. Así se va forjando una nueva clase de trabajadores, una nueva clase también de trabajo. ¿Cómo voy a trabajar? También el valor del tiempo. Primero debemos decir que Gran Bretaña, a pesar de su revolución industrial, había preservado las estructuras de una época anterior, sobre todo el nacionalismo, el respeto por las costumbres, el respeto por lo que es de ellos, el valorar lo que es propio de ellos, pero con hombres nuevos, dando valor al tiempo y a la velocidad. De ahí la importancia de los relojes y la rapidez del transporte. Un trabajo bien hecho y un tiempo bien aprovechado dan sus resultados. ¿Por qué la India no fue que debía ser realmente incluso mejor que Gran Bretaña? Porque si nos vamos al siglo XVII y siglo XVIII, tiene una industria algodonera enorme, en cuanto a calidad, en cuanto a variedad, en cuanto a coste. Y no solo la demanda nacional, sino también exportaban y tenían un mercado inmenso. Todo el Océano Índico era su ruta de exportar lo que hacían. Entonces están ahí el norte, el sureste asiático, China. Ya en el siglo XVII viene el mercado europeo, cuando viene el problema grande, porque se acabó la oferta. ¿Qué hacemos? Tenemos más oferta, pero no tenemos tecnificación. Y entonces vino el problema de que no podían responder. Ahora, la no tecnificación de India, creo, según el documento, le dio para no ser esa gran Bretaña, digámoslo así, ese gran país, porque se cerraron a la tecnificación, se cerraron a la industria. Para ellos era mejor la unidad familiar de pequeña escala, que conservó su papel predominante. Entonces era más bien una empresa familiar y de ahí no salían. Hay frases como, en India es raro que se intente hacer algo con máquinas cuando se lo puede lograr mediante el trabajo humano. Entonces es más bien como esa cerrazón a abrirse a la posibilidad de las máquinas, a la posibilidad de avanzar un poco más en la ciencia. Se llegaron a pensar que tanto el trabajador como el empleador ven en el trabajo duro el destino del obrero. Y esto les parece natural, tiene que sufrir un poco. Por este motivo también no hay vías y su producción es lenta. Nos cuentan los historiadores que para llevar una materia prima de un lado a otro del país se demoraban 6 meses, porque iban muy despacio en carreteras muy malas, contrario a Gran Bretaña que buscaba la rapidez y buscaba que las cosas se hicieran rápido y buenas. Tenían en las manos el ingenio sin igual, pero carecían de herramientas. Cuentan la historia que hacían barcos y muy bien hechos, pero a pequeña escala, no podían hacer mucho más allá. Entonces cuentan también cómo cuando hicieron el ferrocarril y lo hizo un país extranjero en la India, contrataron obreros indios que a mano iban haciendo las cosas, les pusieron carretas para ver si las podían llevar y muchos de ellos cargaron la carreta en vez de arrastrarla. Esa cerrazón, ese negarse, abrirse a la cultura industrial, pues hizo posible que India no superara a Gran Bretaña ni se superara a sí misma. Eso la llevó a la quiebra. Para concluir, creo que podríamos hablar de que la ética empresarial y esta revolución industrial tomado del libro La riqueza y la pobreza de las naciones, la ética nos debe llevar a la reflexión de la vida, a la reflexión de lo que hacemos, pero sobre todo nos debe llevar a abrir espacios para lo novedoso, abrir espacios para aquello que podemos explotar. Un gran ejemplo de Gran Bretaña es que explotó lo que tenía y lo explotó muy bien. Qué bueno que nosotros también explotáramos lo que tenemos, eso que Dios nos ha concedido, hablándolo desde la fe, para que podamos explotarlo y explotarlo muy bien, en favor de conseguir un mejor beneficio. El trabajo lo hicimos Robert Yandún, William Pantoja, Hanner Benítez y Haider Córdoba.
Muchas gracias por su atención.